El viento del desierto llevaba el nombre de Isabela Morales en sus labios secos, susurrándolo como una oración perdida, mientras ella permanecía de pie sobre la plataforma de madera astillada, con las muñecas atadas y el corazón convertido en piedra. La subasta pública que había de decidir su destino comenzaría cuando el sol alcanzara su punto más alto, y todo el pueblo de Tierra Seca se congregaba ya en la plaza como buitres hambrientos de espectáculo. El aire matutino sabía a polvo y desesperanza. Isabela sentía cómo las miradas se clavaban en su piel como dagas silenciosas, pero mantenía la cabeza erguida con una dignidad que ni las cuerdas ni la vergüenza habían logrado quebrar. Su vestido de lino, otrora blanco como las nubes de abril, ahora lucía el color de la tierra que había trabajado con sus propias manos antes de que la muerte de su padre la dejara huérfana y endeudada. Don Rodrigo Vázquez, el acreedor que había ordenado su venta, paseaba frente a la plataforma con la satisfacción de un hombre que nunca había conocido la humildad. Sus botas de cuero repiqueteaban contra las piedras irregulares de la plaza mientras ajustaba los papeles que convertían a una persona en mercancía. «Deudas son deudas», había dicho el día anterior, con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y las deudas se pagan de una forma u otra». Los aldeanos murmuraban entre sí, algunos con pena genuina en sus rostros, otros con esa curiosidad morbosa que despierta la desgracia ajena. Las mujeres se persignaban y apartaban la mirada, mientras los hombres calculaban en silencio si tendrían suficientes monedas para pujar por una sirvienta que les durara algunos años. Isabela cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo el viento le acariciaba el rostro con dedos invisibles. En su mente podía ver aún el rostro de su padre, con sus manos callosas y su sonrisa cansada, prometiéndole que nunca le faltaría nada mientras él viviera. Pero las promesas, como los hombres, a veces se desvanecen antes de tiempo. Un movimiento en la periferia de la plaza captó su atención. Una figura solitaria, envuelta en sombras y silencio, observaba desde la entrada del callejón que conducía al desierto. No era uno de los aldeanos. Eso lo supo de inmediato por la forma en que sostenía su cuerpo, como si el aire mismo le perteneciera. Sus ojos, aunque distantes, parecían ver más allá de la superficie de las cosas. El pregonero carraspeó, desenrollando el pergamino que oficializaría su humillación. La campana de la iglesia resonó una vez como un lamento, y Isabela supo que su vida anterior había terminado para siempre. La voz del pregonero se alzó como el graznido de un cuervo sobre la plaza, leyendo los términos de la venta con una frialdad que helaba la sangre. Isabela Morales, de 18 años, huérfana y deudora, será vendida en servidumbre para saldar las obligaciones pendientes de la hacienda de su difunto padre. Cada palabra caía como una losa sobre su pecho, pero Isabela mantuvo los ojos fijos en el horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. Recordó el día en que todo comenzó a desmoronarse. Su padre, don Miguel Morales, había sido un hombre honrado que trabajaba la tierra con sus propias manos, pero las sequías de los últimos 3 años habían convertido sus campos en cementerios de sueños marchitos. Cuando la fiebre se lo llevó el invierno pasado, las deudas que había contraído con don Rodrigo para mantener viva la cosecha se convirtieron en cadenas invisibles que ahora la ataban a esta plataforma de vergüenza. «Debería haberse casado conmigo cuando se lo propuse», murmuró don Rodrigo, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oír el veneno en su voz. Habría sido más digno que esto. Isabela no se dignó a mirarlo. Había rechazado su propuesta de matrimonio no una, sino 3 veces, y cada rechazo había endurecido más el corazón del hombre, hasta convertirlo en piedra pura. Fue entonces cuando sintió la presencia, como un susurro en la piel, como el roce de una pluma sobre el alma. Alzó la vista y lo vio otra vez. El hombre de las sombras, ahora más cerca, apoyado contra la pared de adobe de la herrería. Su piel era del color del bronce bajo el sol, y su cabello negro como la noche caía sobre sus hombros en una cascada silenciosa. No vestía como los aldeanos, ni como los comerciantes que a veces pasaban por el pueblo. Había algo en él que hablaba de espacios abiertos,
de cielos infinitos y de libertades que ella apenas podía imaginar. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció durar una eternidad. En esa mirada, Isabela vio algo que no había visto en ningún otro rostro desde la muerte de su padre. Reconocimiento. No lástima, no deseo, no curiosidad morbosa. Reconocimiento puro, como si él supiera exactamente lo que significaba estar, de pie en el borde del abismo, mirando hacia la caída. El extraño no apartó la mirada cuando don Rodrigo siguió su línea de visión y frunció el ceño con desagrado. «Salvaje», escupió entre dientes, pero su voz temblaba ligeramente. «¿Qué hace aquí uno de esos?» Isabela sintió algo removerse en su pecho, algo parecido a la esperanza, pero más peligroso. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma de la salvia y la promesa de tormentas distantes. Aillán se había movido como una sombra entre las rocas del cerro que dominaba el pueblo, sus pies descalzos encontrando apoyo en la piedra caliza sin hacer el menor ruido. Desde esta altura, podía ver toda la plaza como si fuera un tablero de juego, con sus peones humanos moviéndose en patrones predecibles de codicia y desesperación. Pero no había venido a observar un espectáculo. Había venido porque el viento le había susurrado el nombre de una mujer en llamas. El rostro de Itzel se materializó en su memoria con la nitidez cruel de una herida reciente. Su hermana menor, vendida por los soldados españoles hacía 3 lunas, cuando su aldea fue atacada y él no pudo protegerla. Tenía la misma edad que la muchacha que aguardaba en la plataforma de madera, los mismos ojos que se negaban a romperse ante la humillación, la misma dignidad que ardía como una antorcha en medio de la tormenta. Había seguido el rastro de los tratantes de esclavos durante semanas, pero las huellas se perdían siempre en el vasto desierto que separaba su mundo del de los hombres pálidos. Itzel había desaparecido como humo en el viento, y con ella una parte de su alma que jamás volvería a encontrar la paz. Sus padres habían muerto pensando que él había fallado en su deber de proteger a la familia. Tal vez tenían razón, pero esta muchacha, esta Isabela, cuyo nombre flotaba en el aire como una oración, no era Itzel. ¿Por qué entonces sentía como si las cuerdas que ataban sus muñecas también estuvieran apretando su propio corazón? ¿Por qué sus dedos buscaban instintivamente el mango de su cuchillo cuando ese hombre de barba gris se acercaba a ella con ojos de depredador? Los ancianos de su pueblo le habían enseñado que el Gran Espíritu a veces enviaba señales a través de los vientos, las águilas y los sueños, pero nunca le habían dicho que podía enviarlas a través del sufrimiento de una desconocida, cuya sangre no era la suya, cuyo pueblo había sido el enemigo de su gente durante generaciones. Aillán cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo el aire del desierto llenaba sus pulmones con el aroma de la salvia y la creosota. Cuando los abrió de nuevo, su decisión ya estaba tomada. No podía salvar a Itzel, pero tal vez el destino le ofrecía una oportunidad de redención. Tal vez esta era la razón por la que había sobrevivido cuando tantos otros habían caído. Se incorporó lentamente, sus músculos tensos como los de un puma antes del salto. La subasta no había comenzado aún, pero él ya sabía que bajaría de estas colinas antes de que el sol alcanzara su cenit. Los espíritus de sus antepasados susurraban en el viento, y por primera vez en muchas lunas no sonaban como lamentos, sonaban como una declaración de guerra. La celda olía a orines rancia y desesperanza acumulada durante años de encerrar a borrachos y ladrones de gallinas. Isabela se había acomodado en el rincón más limpio que pudo encontrar, con la espalda contra la pared de adobe agrietada y las rodillas recogidas contra el pecho. Las barras de hierro proyectaban sombras como rejas sobre su rostro a la luz parpadeante de la antorcha que colgaba del pasillo. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro satisfecho de don Rodrigo contando monedas, que aún no había recibido. Mañana, cuando el sol estuviera en lo alto, ella se convertiría en propiedad de quien ofreciera el precio más alto. La idea le revolvía el estómago como veneno mal digerido. Un ruido suave en la ventana alta la sobresaltó. Carlos, el hijo del herrero, asomó su cabeza morena entre los barrotes,
con ojos grandes y preocupados. No tendría más de 10 años, pero ya había aprendido que el mundo podía ser cruel con quienes no tenían poder para defenderse. «Señorita Isabella», susurró, deslizando una tortilla envuelta en un trapo limpio entre las barras. «Mi madre dice que debe comer algo». Isabella sintió las lágrimas agolparse en sus ojos, pero las contuvo. «Dile a tu madre que Dios la bendiga por su bondad», murmuró, tomando el pequeño regalo con manos temblorosas. El niño vaciló, mirando por encima del hombro, como si temiera ser descubierto. «Hay alguien más afuera», susurró apenas audible. «Un hombre extraño. Me pidió que le diera esto». Extendió su mano pequeña, y en su palma descansaba una pluma de águila, perfectamente conservada, con 3 cuentas de turquesa, atadas a su base con un hilo de cuero trenzado. Isabella la tomó con reverencia, sintiendo cómo algo cálido se expandía en su pecho. No necesitaba preguntar quién la enviaba. «¿Dónde está?», preguntó, pero Carlos ya había desaparecido en la oscuridad, asustado por el sonido de botas, acercándose por el callejón. Isabella sostuvo la pluma contra su corazón, cerrando los ojos mientras una sensación extraña la invadía. No era exactamente esperanza, sino algo más profundo y primitivo. El reconocimiento de que no estaba completamente sola en el mundo. Alguien la había visto, realmente visto, más allá de la mercancía en que pretendían convertirla. El viento nocturno se coló por la ventana alta, llevando consigo el aroma del desierto y algo más. Una promesa que no podía nombrar, pero que sentía vibrando en sus huesos como el eco de un tambor distante. Mañana llegaría con todas sus incertidumbres, pero esta noche, por primera vez desde la muerte de su padre, Isabella Morales no se sentía completamente perdida. El sol había alcanzado su posición más cruel cuando Isabella fue conducida nuevamente a la plataforma de madera. La plaza bullía de actividad como un hormiguero perturbado. Comerciantes, con bolsas de monedas tintineantes, ganaderos con manos callosas evaluando su mercancía y curiosos que habían venido a presenciar el espectáculo de la desesperación ajena. El pregonero se aclaró la garganta y desplegó el pergamino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y mezquinos. «Comenzamos con una oferta base de 20 reales de plata», anunció su voz áspera, cortando el murmullo de la multitud como un cuchillo mal afilado. «La muchacha es joven, fuerte y sabe leer y escribir. Servirá bien a quien la compre». Isabella mantuvo la cabeza alta, aunque sentía como si cada palabra fuera un latigazo sobre su dignidad. La pluma de águila descansaba oculta en su corpiño, contra su corazón, recordándole que existía otra forma de ver el mundo más allá de esta humillación pública. «25 reales», gritó un comerciante gordo desde la primera fila, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo manchado. «30», contraatacó el dueño de la posada, con ojos que devoraban la figura de Isabella como si ya fuera de su propiedad. Fue entonces cuando el silencio cayó sobre la plaza como una manta pesada, no gradualmente, sino de golpe, como si el aire mismo hubiera decidido contener el aliento. Isabella alzó la vista y lo vio. Aillán emergía del callejón principal, caminando con pasos medidos y seguros, como si fuera el dueño de la tierra que pisaba. Su presencia era como una llama en medio de la oscuridad. Llevaba el cabello suelto, decorado con plumas y cuentas que brillaban bajo el sol implacable. Su pecho desnudo estaba pintado con símbolos que contaban historias que ninguno de los presentes podría entender, y en su cintura colgaba un tomahawk cuyo filo había probado sangre más de una vez. «Dios santo», murmuró alguien entre la multitud. «Es uno de los apaches de las montañas». Don Rodrigo se puso rígido como una vara, su mano moviéndose instintivamente hacia la empuñadura de su espada. «¿Qué quiere aquí este salvaje?», gruñó, pero su voz temblaba ligeramente. Aillán no respondió. Se limitó a caminar hasta posicionarse directamente frente a la plataforma, sus ojos oscuros fijos en Isabella, con una intensidad que hizo que el corazón de ella se acelerara. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sintió que alguien la veía como una persona, no como una posesión. El pregonero tartamudeó,
claramente fuera de su elemento. Esto es, ¿continúo con la subasta? La tensión en el aire era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Isabela respiró profundamente, sintiendo como algo fundamental estaba a punto de cambiar para siempre. Ayan dio un paso adelante y su voz se alzó clara y profunda como el rugido de un río crecido. «Esta mujer no es mercancía», declaró, en un español perfecto que sorprendió a todos los presentes. Sus palabras cortaron el aire espeso de la plaza como una flecha bien dirigida. «Y yo vengo a reclamarla según las leyes más antiguas que estas tierras conocen». Don Rodrigo soltó una carcajada áspera, pero Isabela pudo ver el sudor que brillaba en su frente. «¿Las leyes de quién, salvaje? Aquí mandamos nosotros y esta muchacha me debe dinero que no puede pagar». El apache sacó lentamente una bolsa de cuero de su cintura y la vació sobre la tierra de la plaza. Pepitas de oro rodaron como lágrimas, doradas, brillando bajo el sol implacable. Un murmullo asombrado se extendió entre la multitud como ondas en un estanque. 50 onzas de oro puro, anunció Ayan sin apartar los ojos de Isabela. Más de lo que esta mujer debe, más de lo que cualquiera de ustedes podría ofrecer en toda su vida. El alcalde, don Fernando Caballero, se acercó con pasos vacilantes, sus ojos pequeños y codiciosos, fijos en el oro que brillaba a sus pies. Era un hombre que había aprendido que el dinero no tenía color ni raza, solo peso y pureza. El oro es tentador», tartamudeó, «pero las formas deben respetarse. Esta es una subasta legal». «¿Legal?» Ayan se irguió en toda su estatura, y por un momento pareció crecer hasta alcanzar el cielo mismo. ¿Es legal vender a una mujer como si fuera ganado? ¿Es legal arrancar la dignidad de alguien porque no puede pagar las deudas de un muerto? Isabela sintió como si estuviera presenciando el choque de dos mundos. En los ojos de Ayan vio una fiereza que no conocía la derrota, una fuerza que había nacido libre y se negaba a doblegarse ante leyes escritas por hombres que nunca habían conocido la verdadera justicia. «¡Silencio!», rugió don Rodrigo, su mano completamente sobre la empuñadura de su espada. «No permitiré que un indio venga a dictarme cómo manejar mis asuntos». Pero Ayan no retrocedió ni un paso. En lugar de eso, extendió su mano hacia Isabela, una invitación silenciosa que contenía más respeto del que ella había recibido en toda su vida. «La elección es suya, Isabela Morales», dijo con una voz que era suave como el terciopelo, pero firme como la roca. «Puede seguir siendo propiedad de estos hombres, o puede elegir la libertad». El silencio que siguió era tan denso que Isabela podía escuchar los latidos de su propio corazón. Toda la plaza esperaba, conteniendo el aliento, mientras ella miraba la mano extendida que le ofrecía un destino que jamás había imaginado posible. Isabela había tomado su mano. En el momento en que sus dedos se tocaron, algo se rompió y algo más comenzó a sanarse. Ahora caminaban en silencio por el sendero polvoriento que llevaba hacia las colinas, dejando atrás los murmullos indignados de la plaza y las amenazas vacías de don Rodrigo, quien no se había atrevido a enfrentar al apache cuando el oro brillaba a sus pies. El sol comenzaba su descenso hacia las montañas distantes, pintando el cielo de tonos cobrizos que hacían que la piel de Ayan pareciera forjada del mismo metal precioso que había pagado por su libertad. Isabela caminaba a su lado, no detrás como una posesión, sino junto a él como una igual. Era la primera vez en meses que sentía que sus pasos le pertenecían. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro en el aire quieto del atardecer. No necesitaba explicar la pregunta. Ambos sabían que se refería a todo: al oro, al desafío, al riesgo que había tomado por una desconocida. Ayan se detuvo junto a un mezquite solitario y se volvió hacia ella. Sus ojos tenían el color de la obsidiana pulida, pero en ellos Isabela vio reflejada una pena que reconocía como hermana de la suya propia. «Tenía una hermana», dijo simplemente. «Su nombre era Itzel. Tenía tu edad cuando se la llevaron». Isabela sintió como si el viento le hubiera sido arrancado de los pulmones. «¿Los españoles?».
Ayán asintió, pero no con amargura, sino con la resignación de quien ha aprendido que algunas heridas nunca dejan de sangrar completamente. No pude salvarla, pero tal vez el Gran Espíritu me dio otra oportunidad de hacer lo correcto. No, soy tu hermana, murmuró Isabela, aunque sin dureza. Era importante que ambos entendieran las diferencias que los separaban tanto como las similitudes que los unían. No, concordó él, y por primera vez desde que lo había visto, una sonrisa suave tocó sus labios. Eres Isabela Morales, la mujer que prefirió mantener su dignidad antes que doblegarse ante los buitres. Eres alguien que vale más que todo, el oro que hay en las montañas. El rubor subió por las mejillas de Isabela, pero no desvió la mirada. Había algo en la forma en que Ayán la veía que la hacía sentir como si fuera la primera vez que realmente existía. ¿Y ahora qué?, preguntó, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta en el ritmo acelerado de su corazón. Ayán señaló hacia las montañas que se alzaban como centinelas antiguos contra el cielo encendido. «Ahora vamos hacia donde el viento nos lleve», dijo, «hacia la libertad que ningún hombre puede vendernos ni comprarnos». Isabela asintió, sintiendo cómo algo salvaje y hermoso despertaba en su interior por primera vez en su vida. El desierto se extendía ante ellos como un océano dorado bajo las primeras estrellas de la noche. Isabela nunca había caminado tanto en su vida. Sus pies, acostumbrados a los suelos de adobe de su hogar, protestaban contra la arena áspera y las rocas filosas que se escondían entre los arbustos espinosos. Pero cada paso la alejaba más de la jaula invisible que había sido su vida, y eso bastaba para darle fuerzas. Ayán se movía por el terreno accidentado con la gracia de un felino, sus pies descalzos encontrando apoyo donde Isabela solo veía obstáculos. Cada pocos minutos se detenía para escuchar, la cabeza ladeada como un lobo que olfatea el viento en busca de peligros ocultos. ¿Los oyes?, preguntó Isabela en un susurro, siguiendo su mirada hacia las luces distantes del pueblo, que parpadeaban como estrellas caídas. «Aún no», respondió él, pero su mano se movió instintivamente hacia el mango de su tomahawk. «Pero vendrán. Hombres como don Rodrigo no saben perder con dignidad». Isabela se sentó sobre una roca plana, aliviando el peso de sus pies doloridos. Sus zapatos de cuero, hechos para caminar por calles empedradas, ya mostraban signos de desgaste. Ayán la observó en silencio por un momento. Luego se acuclilló frente a ella y examinó sus pies con la misma atención que habría dedicado a las huellas de un animal herido. «Necesitas mocasines», murmuró, más para sí mismo que para ella, «y aprender a caminar como la tierra quiere que camines, no como te enseñaron los muros de adobe». Sacó un pequeño cuchillo de hueso de su cintura y comenzó a cortar tiras de cuero de su propia ropa. Isabela lo observó trabajar, fascinada por la economía de sus movimientos, por la forma en que sus manos conocían cada herramienta como extensiones de su propio cuerpo. «Mi padre me enseñó a coser», ofreció tímidamente. «Tal vez pueda ayudar». Ayán alzó la vista y en sus ojos Isabela vio algo que la hizo sentirse útil por primera vez en mucho tiempo. «Entonces trabajaremos juntos», dijo simplemente. Mientras sus manos trabajaban en silencio bajo la luz de la luna, Isabela sintió que algo nuevo nacía entre ellos. No era solo gratitud o compañía de circunstancias, era el comienzo de una sociedad, de dos personas que aprendían a confiar la una en la otra, en un mundo que no ofrecía garantías. Un sonido distante los hizo alzar la cabeza al mismo tiempo, el relincho de caballos llevado por el viento nocturno. «Ahora los oigo», murmuró Ayán poniéndose de pie con fluidez felina. «Es hora de movernos». Isabela se calzó los mocasines improvisados, sintiendo inmediatamente la diferencia en la forma en que sus pies se acomodaban al terreno irregular. Cuando se incorporó, Ayán ya estaba esperándola con una mano extendida. «¿Lista?», preguntó. Ella tomó su mano sin vacilar. «Lista». El refugio que Ayán había encontrado entre las rocas rojas del cañón les había dado apenas 2 horas de descanso cuando el sonido de cascos contra la piedra les llegó como un trueno lejano. Isabela se despertó de golpe.
el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. A su lado, Aiyán ya estaba de pie, tenso como una cuerda de arco, los ojos fijos en la entrada del estrecho desfiladero. 3 hombres, susurró, después de escuchar por un momento que pareció eterno. Tal vez 4, armados. Isabela se incorporó lentamente, sintiendo cómo el miedo se extendía por sus venas como veneno frío. Había sabido que este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí, toda su valentía parecía haberse evaporado como rocío bajo el sol del desierto. «Puedo entregarme», murmuró, su voz apenas audible. «No tienen por qué lastimarte por mi culpa». Aiyán se volvió hacia ella con una expresión que era parte furia, parte dolor. «¿Crees que he llegado hasta aquí para entregarte como un cordero al matadero?» Sus palabras cortaron el aire entre ellos como cuchillos afilados. «¿Crees que mi oro no tenía precio?» Antes de que Isabela pudiera responder, la voz de don Rodrigo resonó entre las paredes del cañón, amplificada por el eco hasta sonar como el rugido de un demonio. «Isabela Morales, sé que estás ahí. Sal ahora y tal vez tenga piedad. De ti». Isabela sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. «No lloraría, no aquí, no ahora». «¿Qué hacemos?», preguntó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Aiyán estudió las rocas que los rodeaban, calculando distancias y ángulos con ojos entrenados por años de supervivencia. «Hay un sendero que lleva a la cima del risco», murmuró. «Es peligroso, pero si llegamos arriba...» «No tengo todo el día», rugió don Rodrigo nuevamente. «Si no sales, enviaré a mis hombres a buscarte». Isabela cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que se cernía sobre ella como una tormenta. Podía regresar a la seguridad conocida de la sumisión, o podía seguir adelante hacia un futuro incierto, pero libre. Cuando los abrió, su mirada se encontró con la de Aiyán, y en esos ojos oscuros vio reflejada su propia determinación. «Enséñame el camino», dijo, y esta vez su voz no tembló. Aiyán sonrió, y fue como ver el amanecer después de la noche más larga. «Sígueme», susurró, «y no mires hacia abajo». El sonido de botas acercándose por el sendero rocoso les llegó como una advertencia final. Isabela respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire puro del desierto, y siguió a Aiyán hacia la pared vertical de roca que los separaba de la libertad o de la muerte. No había término medio en el desierto, nunca lo había habido. El campamento apache apareció ante ellos como un espejismo hecho realidad, anidado en un valle verde donde un arroyo cristalino serpenteaba entre álamos que susurraban secretos antiguos. Isabela nunca había visto tiendas de piel de búfalo, ni fogatas que ardían sin prisas, ni rostros que la miraban con curiosidad, pero sin el hambre depredadora a la que se había acostumbrado en el pueblo. Los niños corrieron hacia Aiyán con gritos de alegría, colgándose de sus brazos como cachorros juguetones, pero cuando vieron a Isabela, se detuvieron en seco, sus ojos grandes y oscuros estudiándola con la intensidad silenciosa que solo poseen los muy jóvenes. Uno de ellos, una niña de tal vez 6 años, se acercó lentamente y tocó la tela de su vestido con dedos diminutos. «Suave», murmuró en apache, una palabra que Isabela no entendió, pero cuyo significado adivinó por el gesto. La mujer que se acercó caminando era como un árbol antiguo, sólida, tranquila, con ojos que habían visto nacer y morir generaciones. Sus cabellos grises estaban trenzados con cuentas de turquesa y plumas de águila, y cuando habló, su voz tenía la cadencia de los ríos que han corrido durante milenios. «Así que esta es la mujer por la que mi sobrino desafió a todo un pueblo», dijo en español, aunque con un acento que convertía cada palabra en música. Isabela se sonrojó, pero no bajó la mirada. «Soy Isabela Morales», respondió simplemente, «y debo mi libertad a su sobrino». La anciana, que Aiyán presentó como abuela Nayeli, estudió a Isabela con ojos que parecían capaces de ver a través de la piel hasta el alma misma. «La libertad no se debe, se conquista día a día», dijo finalmente.
¿Estás dispuesta a conquistar la tuya? Durante los días que siguieron, Isabela aprendió que conquistar la libertad significaba más que escapar de las cadenas. Significaba aprender a leer las señales del viento, a distinguir plantas medicinales de las venenosas, a mover las manos al ritmo de canciones que no tenían palabras, pero contaban historias más antiguas que la memoria. Las mujeres de la tribu la acogieron, con una mezcla de paciencia y diversión. Le enseñaron a curtir pieles hasta que sus manos perdieron la suavidad de la inactividad, a tejer cestas que no se rompían bajo el peso del agua, a cocinar sobre fuegos que nunca se extinguían completamente. Pero fue cuando Isabela comenzó a enseñarles a leer y escribir que algo cambió definitivamente. Al ver cómo sus nuevas hermanas trazaban las letras en la arena con la misma reverencia con que ella había aprendido a trenzar hierba sagrada, entendió que no había venido solo a recibir refugio. Había venido a construir puentes una noche. Mientras las estrellas tejían historias en el cielo infinito, Ayán se sentó junto a ella, cerca del fuego central. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente. Isabela miró las llamas danzantes y luego su reflejo en los ojos de él. Solo de haber tardado tanto en encontrar mi hogar. La llanura entre el desierto y las tierras cultivadas se extendía como una página en blanco, donde dos mundos se encontraban para escribir el final de una historia que había comenzado con cadenas y amenazaba terminar en sangre. Isabela cabalgaba junto a Ayán sobre un pinto moteado, su postura erguida y serena, como si hubiera nacido para montar bajo el cielo infinito en lugar de barrer pisos de adobe. Don Rodrigo los esperaba con 6 hombres armados, su figura rechoncha, embutida en una armadura que había visto mejores días. A su lado el alcalde sudaba bajo el sol implacable, claramente incómodo con esta expedición que había nacido más del orgullo herido que de la justicia. «Isabela Morales», gritó don Rodrigo cuando estuvieron lo suficientemente cerca para escuchar su voz áspera. «Has traído deshonra a nuestro pueblo y a la memoria de tu padre. Regresa ahora y seré clemente contigo». Isabela desmontó con la gracia fluida que había aprendido en las montañas, sus mocasines tocando la tierra, con una seguridad que jamás había poseído cuando llevaba zapatos de cuero. A su lado, Ayán se movió como una sombra silenciosa, pero no fue él quien habló primero. «Mi padre», dijo Isabela, su voz llevada por el viento como el canto de un pájaro libre, «jamás se habría avergonzado de verme elegir la dignidad sobre la sumisión». Sus palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. «Dignidad». Don Rodrigo escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Llamas dignidad a huir con un salvaje? ¿A vivir como una bestia en el desierto?» Por primera vez desde que habían llegado, Ayán habló. Su voz era tranquila, pero llevaba un filo que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. «¿Y usted llama civilización a vender personas como ganado?» El silencio que siguió fue tan denso que Isabela podía escuchar el latido de su propio corazón. Fue entonces cuando vio el movimiento en las colinas circundantes, figuras silenciosas que emergían de las rocas y la maleza como espíritus materializados. Guerreros apaches, con abuela Nayeli cabalgando al frente, sus cabellos grises flotando como humo en el viento. Don Rodrigo palideció al ver que estaban rodeados, pero su orgullo era más fuerte que su miedo. «Esto no terminará aquí», gruñó, su mano temblando sobre la empuñadura de su espada. «Tiene razón», dijo Isabela, dando un paso adelante. «No terminará aquí. Terminará con usted regresando a su pueblo y explicándoles que algunas deudas no pueden cobrarse con la sangre y la dignidad de otros». Alzó la mano, y en ella brillaba un documento sellado. «El alcalde de la ciudad vecina ha revisado las cuentas de mi padre. Las deudas ya fueron pagadas, con intereses». El viento cambió de dirección, llevándose consigo el último vestigio del mundo al que Isabela una vez había pertenecido. 1 año había pasado desde que Isabela Morales dejara de existir en 1900 los registros del pueblo de Tierra Seca, y 1 año había bastado para que naciera alguien completamente nuevo bajo el cielo infinito del territorio apache. La mujer que ahora se sentaba junto al arroyo, trenzando hierba dulce para las ceremonias de la luna nueva,
Tenía las manos curtidas por el trabajo honesto y los ojos brillantes de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ayyan se acercó por el sendero que bordeaba el agua, cargando un venado joven sobre los hombros. Sus pasos ya no eran los de un hombre perseguido por fantasmas del pasado, sino los de alguien que había encontrado la paz en el presente. Al verla, sonrió con esa sonrisa que Isabela había aprendido a leer como otros leen libros escritos en papel. «Los ancianos han decidido», dijo, sentándose junto a ella en la hierba tibia. «Aprueban la ceremonia». Isabela sintió cómo el corazón se le expandía en el pecho como una flor que se abre al sol. La ceremonia del matrimonio apache era diferente a todo lo que había conocido en su vida anterior. No había contratos ni intercambio de propiedades, solo la promesa mutua de caminar juntos por el sendero de la vida, compartiendo tanto las tormentas como los amaneceres. Abuela Nayeli dice que serás la primera mujer española en casarse según nuestras costumbres, continuó Ayyan, tomando su mano entre las suyas. Dice también que los espíritus le susurraron que esto estaba escrito en las estrellas desde 1900 antes de que naciéramos. Isabela rió suavemente, un sonido que había redescubierto en estas montañas después de años de creer que se había perdido para siempre. Tu abuela es muy sabia, pero creo que los espíritus también necesitaron un poco de ayuda nuestra. Miraron juntos hacia el valle que se extendía a sus pies, donde los niños apache jugaban junto a los de otras tribus que habían venido a comerciar y compartir historias. Entre ellos corría Carlos, el hijo del herrero, quien había convencido a sus padres de traerlo a vivir con la tribu después de que Isabela le enseñara a leer usando palitos en la arena. ¿Alguna vez extrañas el pueblo?, preguntó Ayyan, aunque su voz no llevaba temor a la respuesta. Isabela contempló la pregunta mientras veía a las mujeres preparar el fuego comunal para la cena, sus risas mezclándose con el susurro del viento entre los árboles. «Extraño a las personas buenas que quedaron allí», dijo finalmente, «pero no extraño a la mujer que era cuando vivía entre ellos». El sol comenzó su descenso hacia las montañas occidentales, pintando el cielo de colores que no tenían nombre en ningún idioma. Isabela y Ayyan permanecieron sentados en silencio, sus manos entrelazadas, observando cómo el día se rendía pacíficamente a la noche. En algún lugar del vasto desierto, el viento seguía cantando historias de libertad a quienes tenían oídos para escucharlas.